Bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera mesa, la mesa 1 de este congreso que hemos llamado Economía Extractivista y Violencias. Todo el congreso está pensado para que el día de hoy escuchemos, dialoguemos, pensemos las grandes violencias, las violencias de arriba, esas violencias sistémicas que en todos lados del mundo están sucediendo, desde la perspectiva extractivista, medioambiental, de las luchas por los territorios, en el caso de esta mesa, y en las otras mesas, las violencias patriarcales, las violencias que hacen que la gente tenga que huir de sus territorios y que migren, y la visibilización de lo que algunos están y algunas están llamando las nuevas derechas, las xenofobias más recientes, son los ejes de las siguientes mesas del día de hoy. Arrancaremos con esta mesa sobre economías extractivistas y tengo el gusto de compartir este espacio con las compañeras y el compañero que están aquí, que presentaré muy brevemente en realidad. Nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté acá Nayeli Valencia Núñez. Nayeli viene desde Oaxaca y forma parte de la lucha del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio de Ixtepec, Oaxaca. También nos acompaña la compañera Aida López Gómez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la compañera Claudia Campero y el compañero Mauricio González, ambos impulsores de la Alianza Mexicana contra el Fracking, y nos acompaña también hará un cierre de unas conclusiones desde la perspectiva de las espiritualidades y de las teologías, la compañera Linda Hogan de la revista Concilium y también del Trinity College. Bienvenidas, es un gustazo enorme que estén por acá. El objetivo principal de esto es que conversemos en confianza, que estemos a gusto en este espacio, por favor. Y nada, dicho esto, Nayeli, por favor, bienvenida, te paso el micrófono. Buenos días, como bien me acaban de presentar, yo soy Nayeli Valencia, soy zapoteca del Istmo de Tehuantepec, soy parte del espacio de mujeres defensoras de la Madre Tierra Las Meñas, que es a su vez conformó el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, y ahora también tenemos el Consejo de Reconstrucción y Fortalecimiento Comunitario también en Ixtepec. Y yo, bueno, quiero compartir con ustedes un poco de cómo esta economía extractivista entra al interior de las comunidades indígenas, que es de donde yo vengo, ¿no? Nosotros en algún momento del 2015 nos enteramos que en nuestra comunidad había una concesión minera, una concesión y una asignación minera, y fue muy impactante porque esto abarcaba realmente, digamos que hasta el polígono llegaba hasta donde nosotros habitábamos. La casa materna de nosotros entraba dentro de ese polígono y era como primero como el primer golpe inicial de enterarnos cómo había sido posible esto sin que nosotros en la comunidad pudiéramos enterarnos de que esto era posible, de que cómo sucedía de esta forma. Empezamos a buscar información, a ver cómo funcionaba esta cuestión de la minería a cielo abierto. A partir de ahí fuimos encontrando aliados como REMA, PIAP, la Unitierra, que ha sido aliado nuestro desde hace muchísimo tiempo, antes incluso de la concesión, de que nos enteráramos de ello. Fue ahí, a través de todas estas como reflexiones colectivas, que fuimos entendiendo que esta concesión minera era parte de un modelo extractivo, que no era así como que estuviera solito nada más, sino que pertenecía a todo un modelo que venía sobre nuestra región y que abarcaba la energía eólica, los proyectos mineros, toda una cuestión que tenía que ver con presas. Entonces, al entender como toda esta cuestión, nosotros decidimos con diferentes colectivos que ya estábamos organizados antes, conformar lo que era el Comité Ixtepecano.
Con este comité nosotros decidimos empezar un trabajo preventivo muy fuerte de pasar, por ejemplo, documentales en cada barrio de nuestra comunidad, en informar todo lo que esto acarreaba para nuestra vida, para nuestras formas de entender el mundo y de vivir lo cotidiano desde los pueblos, ¿no? Con las alianzas que hicimos con Geocomunes, se elaboró un mapas de la región donde se fue viendo, por ejemplo, cómo estaba la concesión minera, pero cómo no solamente era en nuestra comunidad, sino en otras comunidades vecinas, cómo entraban ahí lo que eran los proyectos eólicos, cómo la represa que venía pensada para una comunidad vecina iba a formar parte de este proyecto minero, entonces que no era una cuestión aislada, sino era una cuestión que era parte de todo un contexto que venía en este sentido muy fuertemente amenazando nuestra comunidad. Para este momento nosotros ya teníamos experiencia sobre los proyectos extractivos. En la región teníamos ya una década con los proyectos eólicos y en toda esta área del cambio climático siguen siendo las comunidades indígenas las que están pagando como todo este precio de cambio, digamos, ¿no? A través de eso, durante nosotros en ese tiempo vimos, por ejemplo, cómo se perdió la posesión de la tierra, cómo se aumentó la violencia en nuestras comunidades, cómo llegó el sicariato, una cosa que nosotros no conocíamos en nuestros pueblos, cómo llegó eso ahí, cómo aumentó lo que es la violencia y a pesar de que hablan o vienen con el discurso del trabajo y del desarrollo, en nuestras comunidades lo que se hizo fue incrementarse las desigualdades que ya existían. No mejoró, sino se incrementó lo que ya existía y empezaron con toda una cuestión de violencias en muchos sentidos y que incluso empezaba ya a impactar también en las mujeres. Nosotros empezamos a ver cosas que tenían que ver como feminicidios, que si bien hay violencia en las comunidades, creo que no de este nivel tan brutal como existe en este momento. A partir de esa experiencia que ya traíamos, decidimos incrementar el trabajo que nosotros estábamos haciendo en nuestras comunidades, de informar, y empezamos a hacer una serie de consultas en los barrios. Empezamos a levantar firmas para autoconsultarnos en relación al proyecto que se nos venía encima, que en ese momento era la concesión minera. Logramos levantar más de 7,000 firmas y decir que nuestra comunidad evidentemente no quería el proyecto minero, para que el gobierno se enterara, para que la misma empresa, y que nosotros en ese sentido, en un trabajo de incluso antes, pensando que llegara o que iniciara la mina en nuestra comunidad, hacer un trabajo realmente de prevención para que pudiera de alguna manera como cambiar este contexto al que nos enfrentábamos. En ese sentido, nosotros logramos, como les comentaba, más de 7,000 firmas. Eso fue un logro muy importante porque en las comunidades no siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, en absolutamente todo. Y el proyecto minero nos unificó, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente, a pesar que tuviera otras dificultades o otras diferencias al interior de la comunidad, el proyecto minero nos unificó en la lucha, en la resistencia y en decir, este proyecto va a cambiar totalmente la vida de nuestro pueblo y aunque tengamos otros conflictos, aquí los dejamos de lado y vamos a ir a defendernos sobre esto. Y eso fue una parte muy importante que logramos en ese primer aspecto, digamos. Logramos hacer un foro. En ese momento declaramos que a Ixtepec como un territorio libre de minería y fue como toda esta cuestión. A partir de ahí hicimos otro donde se informó cómo este proyecto minero se enlazaba con la zona económica especial. Pues en medio de todo esto que estábamos haciendo este trabajo y ya veníamos pensando, por ejemplo, sobre un concepto de desarrollo, de decir si este modelo no es lo que nosotros queremos para nuestras comunidades, ¿qué sí queremos? ¿No? O sea, llegamos a ese punto de qué sí queremos para nuestro pueblo, con qué sí creemos que podemos crecer, pero al mismo tiempo poder seguir siendo parte de la vida, parte de nuestro pueblo y poder seguir creciendo desde el interior de nuestros pueblos.
Esto fue más o menos alrededor entre 2015, 2016. En esas estábamos y nos llegó el terremoto del 2017, ¿no? Y nos mete en un escenario totalmente diferente porque sabemos que un evento natural de esta magnitud también pone el escenario en blandito para generar un capitalismo de desastre, donde las empresas eólicas, donde llegó el Grupo México a brindarnos un hospital móvil para que nosotros entendiéramos la cara bonita de la minera, para que viéramos que las empresas también están como pendientes de los pueblos, ¿no? O sea, y a partir de eso nos metimos, pues yo creo que durante todo el 2017 en esta cuestión de la emergencia, ¿no? Nosotros además fuimos epicentro en el segundo terremoto, hubieron muchísimas viviendas dañadas, o sea, muchos integrantes que conformábamos el comité se quedaron sin casa. Entonces era otro escenario diferente que dejamos por un momento la cuestión de las alternativas comunitarias y concentrarnos en conseguir lonas, alimentos y otro montón de cosas para poder vivir, digamos, esa emergencia. Los mismos aliados que teníamos anteriormente, que habían ayudado a hacer toda esta reflexión colectiva, llegaron en ese momento y muchos otros más también, ¿no? Pero nuestros aliados de siempre, digamos, llegaron, nos brindaron esa ayuda y ese apoyo que nos permitió salir, digamos, en ese momento del 2017. Con todas estas nuevas organizaciones que llegaron, también llegaron organizaciones que son como que no respetan de alguna manera y no acompañan el proceso social de las comunidades, no entienden que el sujeto ahí es la comunidad y sus organizaciones y entonces se tendrían que poner a acompañar un proceso, no a imponer una agenda y no a imponer sus propios proyectos sin tomar en cuenta las comunidades. Afortunadamente nuestros aliados de siempre se mantuvieron y por eso han sido aliados de siempre, porque pues justamente fortalecen esta parte del sujeto en ese sentido y eso nos permitió digamos que a un año del sismo en el 2018, hacer otro foro, nomás para hacer un balance, ¿no? O sea, un balance desde a partir del terremoto, dónde estábamos, qué era lo que necesitábamos y ahora hacia dónde podíamos avanzar. Esto nos llevó a darnos cuenta, por ejemplo, que teníamos que cerrar el ciclo de la emergencia, que según los cálculos más promisorios necesitábamos 15 años para recuperar nuestra infraestructura. Entonces decidimos que no íbamos a poder estar en esa emergencia 15 años, sino regresar a nuestra discusión de las alternativas comunitarias, porque eso era lo que necesitaba nuestra comunidad en ese momento. Ahí ya empezamos a hablar ya en un término más amplio, a hablar de reconstrucción integral del hábitat. Ya no necesitábamos solamente reconstruir viviendas, sino pensar en el hábitat como algo más grande que abarcaba a las personas, la comunidad, y eso nos permitió crear otra serie de cosas en ese sentido. Estamos ahorita trabajando en un diagnóstico con la Ibero, con la Unitierra, que tiene que ver un poco de cómo son las comunidades, las que son las que reaccionan, las que se reconstituyen a sí mismas después de un evento de esta naturaleza. Estamos construyendo un centro de artes y oficios, un espacio para mujeres, una escuela agrocampesina. Y sobre todo, o sea, el tratar de manejar los ejes de que ahorita lo que necesitamos es fortalecer nuestro hábitat, fortalecer nuestro sujeto social comunitario y entender que nuestro eje principal va a ser la defensa del territorio, pero la creación de alternativas comunitarias, porque por ahí es por donde primero te agarra la economía extractivista. Si tú no puedes brindarte desde tus comunidades tu propio sustento, tu propia sustentabilidad en ese aspecto, pues te agarran por el tema del trabajo, del desarrollo, de que los necesitamos, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que necesitamos otras cosas porque eso nos lleva a un escenario donde empiezan dándote trabajo tal vez a unos pocos, pero después terminas en una comunidad que ya no es la tuya. Entonces, no es casual, por ejemplo, que Juchitán
la ciudad que durante mucho tiempo fue lo que era el escenario del Istmo, ha sido uno de los primeros lugares en violencia, ¿no? En muertes, en sicariato. Entonces, creo que todas estas economías lo que hacen al interior de las comunidades realmente es romper el tejido social comunitario. Entonces, en ese aspecto, yo creo que para nosotros la discusión fue en ese aspecto, cómo pasar a las alternativas que nos permitan ser sustentables y seguir en nuestra comunidad y en la defensa del territorio, ¿no? Estamos desde antes, hemos pensado eso, nuestros pueblos y en nuestros territorios indígenas estamos desde antes de la conformación de los estados. Entonces debemos y podemos continuar aún a pesar de todo este modelo y para eso necesitamos, por supuesto, muchísima reflexión, mucho acompañamiento de nuestros aliados solidarios que en verdad acompañan un proceso respetando al sujeto social colectivo y creo que eso es una parte muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Sin duda es muy, muy fuerte escuchar tu palabra de cómo se articula todo un sistema que va muy bien engranado con los proyectos extractivos, con las violencias feminicidas, con los proyectos de desarrollo, con la desarticulación comunitaria y también cómo estos proyectos del capital sobre los territorios y las poblaciones tienen una vinculación con las economías ilegales, ¿no? Con los sicariatos y demás. Pero a la vez la perspectiva también integral, compleja, muy articulada hacia la reconstrucción. No es solamente volver a poner ladrillo sobre ladrillo, sino a través de esos procesos defender los territorios, articular los procesos agroecológicos, reconstituir la comunidad como sujetos propios que están ahí enraizados. Muchísimas gracias, Nayeli. Aida, por favor. Yo soy Aida López, yo pertenezco a la Academia de Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos ahí en el posgrado desde hace varios años y también hace unos pocos años conformamos el Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política con un grupo de colegas de diferentes academias de la universidad y también participan estudiantes, justamente para abordar o tratar de dar un enfoque no solamente a la problemática ambiental, sino a la problemática de los conflictos socioambientales que se están generando en nuestro país y en el mundo en los últimos años, justamente derivados de este modelo, ¿no?, de apropiación de la naturaleza que llamamos extractivismo, o algunos otros compañeros lo llaman neoextractivismo, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, yo primero también quiero agradecerle a la Ibero, a la revista Concilium y a Pablo particularmente por invitarme a este foro. Traté de hacer una presentación que abordara como estos conceptos y que hiciera un panorama general de la problemática del extractivismo en América Latina y en México y lo que eso significa para los pueblos originarios, ¿no?, que es un tema que pues me ha preocupado, me ha ocupado desde hace muchos años. Bueno, primero, de manera así muy general, decir que el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse hace 500 años, ¿no? O sea, podemos ubicarla perfectamente en el proceso de expansión colonial de Europa hacia América y hacia otras regiones del planeta, y que consiste en las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, es decir, de naturaleza, de estas regiones, y con una muy poca procesamiento las trasladan hacia otras regiones donde son transformadas, convertidas en mercancías y después incorporadas al mercado global, ¿no?
originalmente, bueno, los productos tradicionales del extractivismo eran sobre todo los minerales y algunas materias orgánicas, pero hoy el extractivismo se puede considerar de una amplia gama de bienes, ¿no? Que incluyen el agua, que incluyen el sol, el viento, ¿no? En estas nuevas formas de producción de energía. El turismo también ya es considerado como una forma de economía extractiva. Y bueno, en nuestras regiones, ¿no? Que hemos vivido el colonialismo y ahora el neocolonialismo, pues ha sido un mecanismo de saqueo y de apropiación de la naturaleza, ¿no? En el contexto actual, si bien esta manera de apropiación mercantil de la naturaleza ha existido, como digo, desde hace 500 años, sí vemos un repunte y unas ciertas características diferenciales a partir de los años 70, ¿no? A la fecha. Entonces, en el contexto actual, de 1970 para acá, la extracción de materias primas se ha triplicado en el mundo. Y esto tiene que ver con el crecimiento económico de las regiones de Asia y el Pacífico, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica cómo China, que es la rayita azul, ¿no? Su crecimiento de intercambio comercial pues ha llegado a rebasar incluso a Estados Unidos y Europa, ¿no? El crecimiento de esta región ha significado un impacto altísimo en la extracción de materias primas de regiones como América Latina y África, ¿no? Que son los principales suministradores de estas materias para esta región. Aquí vemos también en otra gráfica más o menos el aumento de la extracción de materias primas de América Latina entre 1970 y 2005 más o menos, ¿no? Principalmente en lo que se refiere a minerales, combustibles fósiles, materiales de construcción y biomasa. Bueno, actualmente los principales recursos de interés para la acumulación de capital, como decía, pues han ido diversificándose, ¿no? Ya hablamos, sí, de los tradicionales hidrocarburos y minerales, pero también de recursos como el agua, como la diversidad biológica, como el turismo, les decía, incluso los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios son ya una fuente de interés fundamental para la acumulación de capital por los usos asociados que tienen a la medicina o al desarrollo de fármacos, incluso a la conservación misma de la naturaleza, ¿no? Y los llamados servicios ambientales, ¿no? Aquí tenemos, bueno, cómo se ha ido estructurando todo un espectro, ¿no? de economía verde o de actividades económicas asociadas a la naturaleza, como el mercado de bonos de carbono, como los procesos de transición energética, ¿no? Las energías renovables, los biocombustibles, etcétera, ¿no? Y esto va configurando, de acuerdo con algunos autores, pues un modelo neoextractivista, ¿no? O sea, sigue siendo un modelo extractivista, pero ya tiene características diferentes en función de aquellos procesos y a los que se les asigna valor en el mercado internacional, ¿no? Bueno, entre las características fundamentales del neoextractivismo, pues es que opera con la complicidad de los estados, ¿no? Y esto hemos visto lamentablemente que no importa cuál sea el sesgo político de los estados, sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Lo hemos visto claramente en la última década en América Latina con los llamados gobiernos progresistas, pues como la dinámica de acumulación de capital a partir de materias primas, pues no se ha detenido, ¿no? Al contrario, continúa intensificándose. Es también una forma de acumulación que instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, es decir, esto violenta las autonomías, violenta las formas de decisión comunitarias, porque son siempre decisiones que se toman desde altas esferas de gobierno nacionales e internacionales, ¿no? Y donde las comunidades locales pues no tienen realmente mucha posibilidad de decidir sobre el futuro de sus territorios. Por supuesto, destruye la diversidad biológica y profundiza los procesos de acaparamiento de tierras y el desplazamiento de comunidades locales, ¿no? Bueno, y sigue una lógica autoritaria que impone la socialización de las externalidades, esto es, de todos los costos ambientales y sociales
que tienen esta forma de acumulación de capital. Bueno, desde las décadas del 2000, bueno, al inicio de los 2000, hemos visto en América Latina una serie de procesos recurrentes, ¿no? Un crecimiento, como les decía, en la exportación de materias primas, una mayor presencia de capitales extranjeros, o sea, hay que decir también que estos procesos se llevan a cabo a través de empresas multinacionales, o sea, no son los capitales nacionales tradicionales, digamos, ¿no? Sino son consorcios multinacionales los que llevan a cabo estas formas de explotación. Se inscribe en la retórica del desarrollo, ¿no? Nos siguen diciendo que la inversión privada internacional es necesaria para impulsar el desarrollo, el crecimiento, el bienestar, etcétera, etcétera. O sea, este mismo discurso que hemos escuchado desde los años 50 del siglo pasado, pues es el que sigue sustentando estas formas de acumulación de capital. Genera una tendencia a la monoproducción, ¿no? en las escalas territoriales, al acaparamiento de tierras, por supuesto tiene un enorme impacto ambiental, genera la incursión en los territorios indígenas, o sea, esto también es una tendencia que vemos en los últimos años, como justamente los territorios donde se encuentran la mayor cantidad de recursos que son de interés para el capital, pues son precisamente los territorios donde habitan pueblos originarios, ¿no? Como ya les decía, es independiente de la orientación política de los gobiernos y da lugar al surgimiento de conflictos socioambientales y a un incremento exponencial de las violencias de todo tipo en estos territorios. Bueno, de acuerdo, este mapa bueno, no se ve muy bien, pero era solamente para ilustrar el tipo de actividades extractivas que se están realizando en América Latina, que tienen que ver bueno, con una gran diversidad de ámbitos, ¿no? y de temas. Pero de acuerdo con la CEPAL, un informe que generó en el 2014, la reprimarización de la economía en América Latina pues ocasiona fuertes presiones sobre los pueblos indígenas y va incrementando la conflictividad socioambiental, ¿no? Esto tenemos un registro, bueno, ahorita Nacheli nos platicaba lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec, pero hay un mapa mundial, ¿no? De los conflictos socioambientales que han ocurrido en las últimas 2 décadas, donde vemos un incremento realmente exponencial que está derivado de estas formas de incursión en los territorios y de las resistencias que eso está generando en los pueblos y en las poblaciones locales, ¿no? Bueno, entre el 2010 y el 2013 se registraron más de 200 conflictos en territorios indígenas ligados a actividades extractivas y de hidrocarburos y minería, solamente estos 2 tipos de actividades en América Latina. Y también tenemos un incremento en consecuencia de represión y de líderes asesinados en todo el continente, ¿no? Donde Brasil, Colombia y México ocupan el primer lugar, ¿no? Ahora parece que incluso México está por encima de Colombia ya, según las últimas estimaciones que se han hecho. Bueno, hay una larga lista de amenazas, ¿no? De actividades que amenazan actualmente los territorios de los pueblos indígenas y, bueno, tienen que ver con varios tipos de orientaciones, ¿no? La agricultura industrial, la biopiratería, la construcción de presas, ¿no? Y en general el aprovechamiento de los recursos hídricos, los procesos de urbanización, ¿no? Que cada vez se van expandiendo las fronteras urbanas sobre los territorios que habitan estas poblaciones, las pesquerías, el agua, la pérdida de tierras, el crimen organizado, ¿no? Este es un factor que tenemos que todavía estudiar mucho y analizar mucho porque es un elemento que se ha ido constituyendo en un factor clave para la apropiación de los territorios, ¿no? Hay algunos investigadores en Colombia han ido estudiando cómo el desplazamiento de poblaciones originado por el crimen organizado permitió la incursión después de empresas mineras o agroforestales, etcétera, ¿no? O sea, es como una manera de desplazar a la población para después ocupar los territorios, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía Pablo, hay una colusión del crimen organizado y de todas estas formas de violencia con la apropiación mercantil de la naturaleza que después hacen las empresas, ¿no? Tenemos la minería, el petróleo, las obras de infraestructura,
los procesos de deforestación, el turismo, la militarización, ¿no? También como esta forma de ocupación y control de los territorios, y bueno, los procesos o problemáticas ya generadas por la contaminación, la disposición de residuos, etcétera, que es bastante grave ya también en estas regiones, y bueno, el tema de las energías renovables que ya se mencionó, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha articulado históricamente los procesos de dominación sobre los pueblos indígenas, ¿no? Decíamos, este no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno ya históricamente configurado, ¿no? A través de relaciones de poder que se expresan en poder económico, en poder político, en poder militar, pero que se sustentan en representaciones simbólicas discriminatorias que configuran una violencia simbólica. Y ahora vamos a explicar cómo se expresa esto en la forma de tomar decisiones de los gobiernos y de los grandes consorcios de capital multinacional sobre los territorios de los pueblos indígenas. A pesar de esto que mencionaba antes, vale la pena señalar que en los últimos años los pueblos indígenas han ido ganando y abriendo espacios para que les sean reconocidos una serie de derechos, ¿no? Esto se inicia en los años 90 con el movimiento indígena, bueno, incluso desde antes, ¿no? Pero en los años 90 se empiezan a concretar el reconocimiento de ciertos derechos que parten justamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, después, más adelante, con la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, y que ha ido esta normatividad internacional siendo incorporada en las constituciones de algunos estados, ¿no? México la empezó a incorporar desde el año 2000 más o menos, ¿no? Y hoy está en el artículo 1 de la Constitución. Los elementos centrales de estos derechos que se les han reconocido a los pueblos indígenas es la preservación de sus territorios, la libre determinación, ¿no? El derecho a la autonomía, y el derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Que en realidad es un derecho al consentimiento, o más aún, yo diría, es el derecho a decidir sobre su propio destino, ¿no? Es decir, no es solamente preguntarles para que levanten la mano en una asamblea, ¿verdad que sí quieren el proyecto eólico? No, es la posibilidad de establecer las condiciones en que los pueblos puedan elegir sus ideas sobre desarrollo o sus alternativas, como decía Nayeli, ¿no? O sea, ¿qué futuro quieren los pueblos desde su identidad, desde sus territorios, desde su cosmovisión? Bueno, este derecho que está consagrado en los instrumentos internacionales y que en México no existe todavía formalmente como una ley de consulta, pero sí está el Estado mexicano obligado a observar este derecho, consiste fundamentalmente en que las comunidades puedan ser informadas previamente, ¿no? Sobre cualquier proyecto de desarrollo que se vaya a llevar a cabo en sus territorios, consultadas, es decir, saber su opinión, pero también con modalidades que sean propias, ¿sí? Es decir, sus sistemas normativos, sus autoridades locales, sus lenguas, brindar la información de manera que sea comprensible para ellos, ¿no? Todo esto está contenido en los instrumentos internacionales sobre consentimiento previo, que ya forma parte del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente del derecho a que les pregunten si les gusta o no el proyecto o si lo quieren de un modo o de otro, sino estamos hablando de derechos humanos y además de derechos humanos de tercera generación, que son los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Bueno, como decía, debe realizarse con carácter previo, no se agota solamente con la información, debe ser de buena fe. Esto, al menos en las consultas que se han realizado en México, no lo hemos visto todavía, ¿no? Que haya buena fe en las consultas, siempre han sido manipuladas, ¿no? Sesgadas, etcétera. Debe ser adecuada culturalmente, ¿no? Como les decía, a través de las instituciones y las formas de representatividad de los pueblos. Debe ser sistemática y transparente, es decir, no se agota en una asamblea, sino que requiere mecanismos de verificación y de seguimiento a lo largo de la vida de los proyectos, ¿no? Un sistema de planeación.
Y lo que busca la consulta o esta forma de gestión de los proyectos es un entendimiento mutuo entre las diferentes partes que estarían involucradas en un proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, en México no me voy a tener mucho en esto, pues ya existen, si no existe una ley de consulta, sí existen varias normas y leyes que la consideran como obligatoria, ¿no? Una de ellas es la ley de hidrocarburos y la ley de energía. Bueno, estos son los supuestos en los que debe realizarse la consulta, ¿no? Cuando un pueblo indígena va a ser trasladado, evidentemente tiene que haber una consulta. Cuando va a haber procesos de almacenamiento o eliminación de residuos peligrosos en su territorio. Cuando va a haber actividades extractivas con impactos ambientales, sociales y culturales significativos, que este es el caso más frecuente en México, ¿no? en lo que ocurre en México. Cuando se van a generar planes de desarrollo o de inversión a gran escala con impactos mayores en los territorios indígenas, ¿no? También es obligatorio hacer este proceso consultivo. Bueno, y aquí lo que nos encontramos es que las dinámicas que tiene el neoextractivismo o el extractivismo con los llamados megaproyectos, ¿no? Que no puse aquí la definición para no alargarme tanto, pero los megaproyectos son una serie de proyectos de inversión de escala territorial y regional que se van implantando de manera sistemática en un determinado territorio, ¿no? Es decir, cuando hablamos justamente de las energías renovables que se han ido implementando en la región del Istmo, pues resulta que no vienen solas, ¿no? Las eólicas, sino que después viene también la minería, ahora va el transísmico, ¿no? Después vendrán los polos de desarrollo, las industrias maquiladoras, etc. O sea, hay toda una visión de aprovechamiento integral del territorio que no nos sitúa en proyectos aislados, ¿no? Sino en una dinámica geopolítica del uso del territorio. Entonces, bueno, esta en contraposición con los derechos que los pueblos indígenas han tenido, pues nos ubica en un contexto de violencia neocolonial, ¿no? O sea, hay instancias verticales que están tomando decisiones sobre el futuro de los territorios donde no se están tomando en cuenta ni se están respetando los derechos internacionales de derechos humanos que los pueblos originarios tienen reconocidos, ¿no? Y esto genera evidentemente una enorme violencia, ¿no? Porque además activa muchos mecanismos a nivel local para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces vemos el surgimiento de actores emergentes, ¿no? Que empiezan a surgir, los operadores políticos oportunistas, ¿no? Ciertos inversionistas que quieren aprovechar también la posibilidad o las oportunidades de inversión, gente que se quiere beneficiar, empiezan a generarse procesos de división al interior de las comunidades, etc. O sea, a desatarse realmente un montón de mecanismos de violencia dentro de las comunidades. Y eso, pues evidentemente, genera resistencia, ¿no? Vemos esta creciente conflictividad que es el surgimiento de las voces de los pueblos diciendo esto no lo queremos, ¿no? No queremos un proyecto eólico, no queremos un proyecto minero, no queremos un Tren Maya, no queremos, porque es el surgimiento de la voz de la resistencia que empieza a emerger, ¿no? Y aquí también el Estado juega un papel fundamental, o ha tenido un papel, ¿no? Primero tratando de mitigar el conflicto, casi siempre del lado de las empresas, o generando francamente pues el uso sistémico de la violencia, ¿no? A través de las policías estatales, la forma de contención y de represión de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? La protección que se le brinda a las empresas, etcétera, ¿no? Y pues también la violencia represiva en contra de los dirigentes de los movimientos socioambientales, ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso de Samir, que fue Samir Flores, un dirigente comunitario que se resistía del movimiento de oposición a la operación de la termoeléctrica de Huesca y concretamente a la construcción del oleoducto para abastecer a la termoeléctrica, pues que fue asesinado en febrero por grupos armados, ¿no? Paramilitares, que pues todavía no se ha esclarecido ese asesinato. Pero bueno,
Tenemos que esta violencia se ha ido incrementando, ¿no? El año pasado, nuestro recientemente nombrado secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, después de un trabajo de muchos años, mencionaba que existen actualmente 530 conflictos socioambientales activos en México, solamente en México. Ellos han hecho con varias instituciones un trabajo de mapeo y de seguimiento de estos conflictos, pero eso nos habla ya del grado de conflictividad y de violencia que se ha generado por estos procesos, ¿no? Él mismo señala que la causa primera y última de la crisis ecológica a toda escala, incluido el cambio climático, ha sido el modelo que busca mercantilizar los procesos de la naturaleza, ¿no? O sea, esta forma de apropiación mercantil de la naturaleza es lo que va entrando en conflicto con las formas de vida, con las formas, las cosmovisiones, las formas de organización de los pueblos de la tierra, como los llama Enrique Leff, y genera esta conflictividad creciente, ¿no? La defensa del patrimonio pues genera este escenario de violencia, de acuerdo con un informe de Global Witness y el SEMDA del año pasado, pues en la última década fueron asesinados 125 ambientalistas en México y el 66% de ellos eran indígenas de diferentes pueblos. Bueno, aquí me pareció prudente citar, ¿no?, el número 82 de la carta encíclica Laudato Si, que señala muy atinadamente que cuando se propone una visión de naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias tiene serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del que llega primero o del que tiene más poder. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo. Y bueno, para terminar, pues siempre tendremos la resistencia de los pueblos, de sus formas de vida y de sus culturas. Gracias.